Pues bueno, antes que nada nos disculpamos por la demora que tuvo el día de hoy la presentación, pero bueno, ya estamos aquí, ya vamos a darle al tema, en todo caso, el tema de hoy pues es interesante, o por lo menos a los que nos gusta el derecho constitucional, lo estoy presentando así. El tema es concepto de violación en el juicio de amparo. Y lo vamos a ver tanto desde la parte sustantiva hasta la parte práctica, o sea, un pequeño ejemplo de cómo redactar un concepto de violación. Ojo, aquí, advertencia y aclaración. Lo que vamos a ver a continuación no es ley ni es regla para todo. ¿Me confirman que se está escuchando, por favor? Ok. No es regla para todo. Cada abogado tiene su propia manera de redactar. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Obviamente que se cubra los requerimientos tanto de ley como el propósito y el objeto de lo que yo quiero hacer notar. En este caso, una violación a los derechos humanos, derechos fundamentales. También vamos a darle una pasada. Ahora, aclaración. El tiempo que tenemos ahorita, pues a lo mejor no va a ser suficiente para que expliquemos a grandísimo detalle cada una de las cosas que vamos a ver. Algunas cosas habrá alguna embarradita que le demos, pero para eso les voy a dejar al final de la presentación bibliografía recomendada, que es de donde ustedes pueden consultar los temas que vamos a ver, que es en gran parte donde yo tomé mi propio material de estudio. Y obviamente, pues en Internet hay muchísimos recursos que ustedes también pueden consultar. Entonces, hecha esa aclaración y bueno, también tomando un brevísimo espacio de tiempo para agradecer mucho de lo que van a ver a continuación, pues al doctor Javier Saldaña Serrano, quien es profesor de Derechos Humanos y de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra UNAM, porque mucho tiene que ver en el amparo el dominio concreto de lo que son los conceptos de los derechos humanos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿De dónde nacen? ¿De cuáles? ¿Y cómo es que estos derechos humanos nos van a servir para poder defender a una persona cuando estemos abriendo un juicio de amparo? Entonces, pasamos a lo primero, al fundamento legal. Los conceptos de violación. ¿Cuál es el objeto jurídico del juicio de amparo? Lo encontramos en el artículo primero de la ley de amparo. Básicamente es una garantía constitucional, un mecanismo de control constitucional para evitar que se violen los derechos humanos. ¿Por qué? Por actos o omisiones del poder público representado por la autoridad o que se vulneren o restrinjan derechos humanos. Aquí, paréntesis, y qué bueno que tienen todos activado el micrófono. Alguno responderá, quiero, y eso es por bagaje cultural, quiero que por favor ubiquen al señor que tenemos en la esquina, el doctor Burgoa. Ese señor es uno de los juristas más prominentes que ha dado el derecho mexicano, México como tal, al mundo. Por lo menos desde la opinión de un servidor, por si alguien se me altera por ahí. Y como bagaje cultural, algo que a mí me gustaría mucho es que cuando termine esta plática o cuando alguno de ustedes tenga el tiempo suficiente o el interés, se vayan a un video suyo que se llama Explicación de la Ley de Amparo por el maestro Burgoa. Él explica un caso, y también por eso hay un pequeño taxi aquí con un trofeo, explica un caso donde la autoridad jurisdiccional, a través del juicio de amparo, protege las garantías de un grupo, en este caso de taxistas, que no se les dejaba circular en ese tiempo debido a las limitaciones que tenía el reglamento de tránsito. Entonces, este grupo de taxistas, a grosso modo, les platico el caso rapidísimo, se juntan y dicen, nos están violando nuestro derecho al trabajo. En efecto, se promueve un juicio de amparo en el tribunal en materia administrativa, y el juez Burgoa en ese tiempo les reconoce la violación al derecho al trabajo y a la libre profesión, siempre que no se vulnerara o se atacaran a terceros, cosa que sucedía, eran transportistas finalmente. Entonces, la ejecución de la sentencia, cuando llega a la ejecución, pues el departamento de movilidad en ese tiempo no hacían caso y no hacían caso y no hacían caso. Entonces, este video es una narrativa de cómo a través del juicio de amparo
el juez Burgoa, en ese tiempo el juez Burgoa, logra que la ejecución de la sentencia llegue hasta, no solo hasta el jefe de gobierno, sino hasta el mismísimo secretario en ese tiempo. Entonces, quienes tengan el tiempo, yo les recomiendo ampliamente ese video, la forma magistral en que el maestro explica cómo es que la autoridad a través del juicio de amparo defiende los derechos humanos, es una cosa impresionante. Entonces, por favor, como abogados, como bagaje cultural, sería bueno que pudiera, quien pueda, ver ese video. Bueno, hecho ese paréntesis, nos regresamos al tema. Fundamento legal. Artículo 108. En este caso vamos a utilizar el juicio de amparo indirecto, que es normalmente el más común, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchos, o por lo menos a mí me ha tocado ver muchos más juicios de amparo indirecto que directos. Entonces, el más común es el juicio de indirecto y nos vamos al artículo 108, fracción sexta de la misma ley. Artículo 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará, punto número sexto, los preceptos que conforme al artículo primero de esta ley contenga, es decir, de la ley de amparo, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclama. Cuando habla de los preceptos, se refiere por antonomasia a los conceptos de violación, se refiere por antonomasia a las violaciones a derechos humanos y se refiere, por tanto, a los actos o omisiones del poder público, pero ya en la forma sustantiva sobre la cual versará el juicio de amparo, o sea, lo que nosotros vamos a interpretar como la violación al derecho fundamental. Entonces, hasta este punto, ¿hay alguna duda, una pregunta? Ok. Silencio administrativo. Si alguien tiene preguntas o dudas, si gustan, pueden abrir su micrófono. Lo que pasa es que ahorita, como estoy en pantalla completa, no puedo ver sus mensajes. Disculpe, maestro, el ¿No? amparo también se puede promover por comparecencia. Sí, claro, definitivamente. Sí, sí se puede promover por comparecencia, la misma ley lo permite, solo que ahorita el texto así es como está escrito. Pero también depende del caso concreto. Por ejemplo, violaciones a o casos de urgencia, si lo queremos decir en palabras laxas. Sobre todo eso, violaciones a derechos fundamentales, en los cuales haya un caso de urgencia, donde sea imposible la restitución de los derechos fundamentales por cualquier medio. Es más, inclusive hay una parte de la ley muy interesante que habla inclusive de las notificaciones, perdón, de los, de la recepción del juicio de amparo a través inclusive de Telégrafos de México en ese tiempo. Entonces, efectivamente, se puede promover por cualquier medio. Aquí la ley, el artículo 108 nos lo menciona así, debe formularse por escrito o por medios electrónicos. Aquí estamos hablando de un amparo indirecto en lo referente se me fue la palabra, al derecho humano violado. O sea, esto se puede perfeccionar claramente una vez pasada la emergencia, una vez pasada la contingencia, va a llegar una etapa del juicio de amparo donde efectivamente se van a poder formular los conceptos de violación de forma escrita, como en los alegatos, pero eso es para los casos de emergencia sobre todo, donde no puede haber restitución de derechos humanos. No sé si quedó aclarado el comentario, Eric. O alguien más tenga algo más que aportar. Estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, como lo mencionó. Buenas noches, doctor. Como lo menciona usted de manera muy clara, ¿no? Y sucinta. En el 108 de la Ley de Amparo está efectivamente el conjunto de requisitos que se requiere para formular y estructurar la demanda, ¿no? Es muy claro eso. También ahí la manera como se ingresa, ¿no? La demanda de amparo, ya lo mencionaron ahí, puede ser, antiguamente se hacía por telégrafo, se puede hacer por línea, pero también hay otro aspecto que yo creo que ya no se maneja, pero está instituido. En lugares donde no existe un tribunal federal, un juzgado de distrito, puede incluso ingresarse esa demanda de amparo ante un juez de lo local ahí, ¿no? ¿Sí? Maestro, Sí. capítulo aparte,
es sobre los principios ¿cómo se llama?, de procedencia, ¿no? En esos casos urgentes que usted menciona, se da una excepción, ¿no? Se puede ir directamente sin agotar el principio ¿cómo se llama?, sin agotar los recursos ordinarios, pues. El principio Ok, de de definitividad definitividad. es muy interesante. Gracias. Efectivamente, como lo aporta el abogado, y de hecho sí vamos a hablar un poquito más adelante. Si se me va, me lo recuerdan, porque sí es parte de la información que vamos a abordar. Muchas gracias, abogado. Entonces, para continuar, para que las preguntas que queden al final, podamos utilizar el tiempo lo más posible, vamos a empezar ahora con la parte sustantiva. ¿Por qué? Estamos hablando y viendo que el concepto de violación, obviamente de violación a derechos humanos, pues, ¿qué es esto de derechos humanos? O sea, ¿qué es lo que a mí me va a facultar como quejoso, como parte agraviada por la autoridad, para poder recurrir a este mecanismo de control constitucional? Pues las violaciones a estos derechos humanos. ¿Qué son? Obviamente, desde el concepto tradicional de la academia, pues hay incluso abogados que se aprenden de memoria un concepto que es prerrogativas inherentes a la condición humana, y literal, sin ofender a nadie, como periquitos, lo repiten sin alcanzar a entender qué es esto de los derechos humanos. A mí me gusta muchísimo eh, hablar de derechos humanos, pero desde la perspectiva de la dispersión de enfoques. ¿Qué es esto? Existen varias teorías de derechos humanos, entre ellas la más aceptada por los justnaturalistas. Recuerden que aquí tenemos dos grandes corrientes, el justnaturalismo y el justpositivismo, entre otras, pero bueno, esas son las dos más grandes. Y muchos justnaturalistas comparten que la visión del derecho natural racionalista es la que es más favorable a la interpretación e inclusive a la formulación de estos derechos humanos. ¿Por qué? Porque básicamente se basa en lo que es el fin metódico, el fin ontológico del derecho como tal. ¿Cuál es el fin? El hacer el bien al ser humano, y por tanto, desde el racionalismo, un derecho natural racionalista. ¿Por qué? ¿Por qué racionalista? Porque involucra dos métodos principales o dos palabras principales. La razón, es decir, todo derecho debe y puede ser eh, formulado y respaldado desde la razón. La razón nos va a dar el derecho humano. Y segundo gran concepto, el de método, que es, como se podrá intuir, que el método de las de las ciencias naturales puede ser aplicado a las ciencias sociales, que aplicando un esquema de procedimientos, perdón, un conjunto de procedimientos a varios esquemas jurídicos, podemos llegar a una conclusión que finalmente tiene como fin resolver una circunstancia de derecho a través de la norma. Es decir, un método racionalista en el cual el derecho deja de ser una disciplina y se vuelve una ciencia como tal. Entonces, la norma ontológicamente le hace bien al ser humano, y por tanto Aristóteles, desde Aristóteles, se instruía, no voy a decir propiamente que en las escuelas de derecho, porque realmente no era así, pero sí se instruía al pueblo que quería escuchar que existían tres niveles del bien. Primero, bien placentero, aquel bien que yo hago porque me produce un placer. Olvidémonos ahorita en el concepto jurídico, sino en la vida en general, yo hago un bien por placer. Un ejemplo, yo hago bien portándome tranquilo en casa, eh, porque el fin es que mi mamá me deje salir a jugar con mis amigos por la tarde. No es un bien que per se yo quiera hacer, no, es un bien que yo estoy buscando para buscar mi placer. En este caso, pues salir a jugar por las tardes con mis amigos. Entonces, este primer nivel del bien, pues se clasifica dentro de lo que es básicamente el primer nivel. Vámonos a dejarlo así.
Segundo nivel, ahora cuando este bien es un bien utilitario, este bien me sirve para algo. Es decir, yo, por ejemplo, sigo las señales de tránsito, hago el bien, porque si no las sigo, voy a chocar o causar un choque, porque tengo miedo de causar un choque, porque no quiero causar un daño. A partir de ese momento se vuelve un bien utilitario, no porque yo lo quiera per se, sino porque yo estoy buscando una utilidad dentro de ese bien. En este caso, no dañar mis pertenencias vehiculares o las pertenencias patrimoniales de otra persona, o a otra persona inclusive. Entonces, ahí es donde el bien deja de ser placentero y utilitario. Perdón, ahí es donde el bien deja de ser placentero y se vuelve utilitario. Me sirve para hacer el bien, me sirve para algo. Hay algo que me ata. Y eso nos lleva al tercer nivel del bien, el bien ontológico, que per se es el bien por excelencia. Yo hago bien a otra persona, por ejemplo, por poner un ejemplo, o sea, no quisiera también que se me vayan con una idea. Estoy tomando un ejemplo rápido. Por ejemplo, yo estoy ayudando a una persona en la calle, por ejemplo, a una persona que está en estado de necesidad, dándole una moneda, por poner un ejemplo, eh, dándole una moneda porque le quiero hacer el bien, porque le reconozco la dignidad de ser humano y porque le reconozco el derecho de ser feliz, el derecho a la vida, el derecho a la posibilidad de vivir a través de la subsistencia. Entonces, a partir de ese momento, yo no estoy obteniendo placer ni estoy obteniendo una utilidad de ese hecho, simplemente estoy haciendo un bien que per se es bueno porque yo creo en la condición humana y porque yo persigo esa condición. Entonces, este derecho natural racionalista, que pertenece a la escuela de la dispersión de enfoques, nos dice que este bien ontológico per se nos lleva sí y solo sí a la formulación y a la imputación de derechos humanos a la condición humana. Y por ende se vuelve una de las teorías más aceptadas a la hora de formular la teoría de los derechos humanos. ¿Vamos bien? Sí, muy Ok. bien. Interpreto el silencio como que vamos bien. Ahora, tiene dos grandes críticas esta corriente de pensamiento. Bueno, por lo menos hay dos corrientes que la critican y que obviamente se oponen a este derecho natural racionalista. El primero es la crítica de la escuela del historicismo, que dice que no existen los derechos naturales como tal, ni existe, por tanto, los derechos humanos. Los únicos derechos son aquellos que a través del tiempo la norma ha concedido a través del positivismo. Y, ay, ¿me pueden ayudar no, ya, olvídalo. Entonces, la escuela historicista defiende o postula que los derechos cambian a través del tiempo y que los derechos que teníamos, y eso es verdad, eso es una realidad jurídica también, los derechos que teníamos en un principio, que teníamos en otro tiempo y en otro espacio geográfico, pues no son los mismos que tendremos el día de hoy en ese mismo otro espacio geográfico. Entonces, el historicismo, por tanto, no reconoce la existencia de derechos humanos y por tanto es una filosofía que dice que a través, y ahí es donde entra la segunda escuela de pensamiento, que es el positivismo jurídico, que es que la norma en sí le concede derechos humanos o le imputa derechos a la figura humana a partir del momento en que pasa por un proceso legislativo y a partir del momento que es plasmada en papel en blanco y negro. Y a partir del momento en que esa norma es plasmada en blanco y negro, adquiere el carácter de derechos humanos. No tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con el formalismo jurídico a final del día. Por eso estas dos escuelas de pensamiento, el historicismo y el positivismo jurídico, no, ¿cómo podríamos decir? No se llevan tan bien con el derecho natural racionalista. Se divide la escuela positivista contra la escuela naturalista. Aunque bueno, hay también teóricos que dicen que van de la mano. Yo defiendo que
que la escuela Ius Naturalista es un poquito más ad hoc a lo que representa los derechos humanos. Pero bueno, cada quien tendrá su propia interpretación. Entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar dentro de los derechos humanos? ¿Qué elementos? 4 principalmente. Bueno, no solo 4, o sea, a lo que me refiero, 4 no principalmente, sino son los elementos que por antonomasia todo derecho debe tener para poder ser considerado derecho. Primer elemento, tiene que tener un titular. Este titular tengo que ser yo, tiene que ser el vecino, tiene que ser cualquier persona que sea capaz de adjudicarse un derecho y al que la norma se lo adjudique, también claro está. Segundo gran elemento, el fundamento. El fundamento es la ley o la norma que yo estoy adjudicándome como sujeto y por la cual yo adquiero ese derecho. Por ejemplo, yo tengo derecho a la libre profesión, yo tengo derecho a la salud, yo tengo derecho a la educación. Entonces, hay un fundamento claro, el artículo 5º, el artículo 3º y el artículo, creo que es el 4º, si no me equivoco. Recuerden que no podemos tener todo en la memoria a veces. Por eso uso mi acordeón, por eso está PowerPoint, porque es mi acordeón. Entonces, soy un titular de derecho porque hay un fundamento que me lo da. Pero además de este fundamento, voy a tener algo que es el sujeto obligado. ¿Qué es ese sujeto obligado? De acuerdo a los derechos humanos, a la teoría de los derechos humanos. Es aquel ente, aquel ente que está obligado a prestarme o a reconocerme ese derecho. Hoy por hoy el texto constitucional, a partir de la reforma de 2011, que fue en materia de derechos humanos, reconoce hoy por hoy los derechos humanos y no los adjudica el texto constitucional. Ahí es donde vemos uno de los grandes ejemplos de cómo el positivismo no abarca plenamente la concepción del derecho humano. ¿Por qué? Porque en el texto original se hablaba de las garantías constitucionales. Hoy sabemos, o por lo menos entendemos, que hay una diferencia entre las garantías y los derechos. El derecho per se es aquella prerrogativa humana y la garantía es aquel mecanismo que me ayuda a asegurarme esa garantía. En este caso, por ejemplo, el juicio de amparo por excelencia, por lo menos en México, es por excelencia la máxima prerrogativa para la protección de derechos humanos. Entonces, mi sujeto obligado será aquella persona que tiene que respetar y reconocer esa prerrogativa humana, ese derecho humano, en favor del titular, que puedo ser yo o puede ser cualquier persona. Entonces, nos vamos al último gran elemento, que es el del objeto. Yo, por ejemplo, tengo derecho a la educación. Ese es un concepto que vamos a entender de forma un poco más abstracta. Y se los digo porque un servidor todavía no lo acaba de entender en forma sustantiva. De una forma abstracta lo vamos a entender así. Yo soy una persona y tengo derecho humano a la educación. Titular, un servidor. Fundamento, artículo 3º de la Constitución. Sujeto obligado, el Estado, porque el Estado tiene la obligación de proporcionarme la educación, o por lo menos un sistema de educación pública que a mí me permita tener acceso a ese derecho. Y tercero, el objeto per se sería la educación en sí misma. Siguiente ejemplo, yo tengo derecho a la salud. El titular es un servidor. El titular es un servidor. El fundamento es el artículo 4º, ya les dije, si me falla ahí me corrigen. El artículo 4º de la Constitución. Sujeto obligado, el Estado, porque el Estado a través del sistema de salud tiene la obligación de proporcionarme el acceso al derecho a la salud. Si yo no puedo acceder a lo mejor a un médico privado, no importa, el Estado me asegura que yo tengo acceso a un médico en el sistema público. No vamos a hablar si el sistema que tenemos es el mejor, pero bueno, lo tenemos y eso, créanme, ya es mucho en comparación con muchos estados de los que carecen de este. Pero bueno, ¿cuál es el objeto per se? La salud. La salud es el objeto del derecho. Último gran ejemplo. Yo tengo derecho a la propiedad privada. Yo tengo derecho a comprar un patrimonio. Yo tengo derecho a comprarme una casa. ¿Quién es el titular?
un servidor. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 27 constitucional. Sujeto obligado, el Estado, porque el Estado al momento de que me registra mi patrimonio a través de, en el caso de la Ciudad de México, del registro público de la propiedad, me registra mi inmueble, ya el Estado como sujeto obligado me reconoce el derecho a la propiedad privada, de forma tácita, claro está. ¿Cuál es el objeto en sí? La propiedad privada. El bien que yo estoy adquiriendo es el objeto de ese derecho. El objeto inclusive de otros derechos como podría ser transversalmente, por ejemplo, el derecho a la vivienda. El titular soy yo, el fundamento, pues la propiedad privada y el artículo primero incluso, la vida digna, el derecho a una vida digna. Sujeto obligado, el Estado, a través de las prerrogativas que da para que yo pueda adquirir mi vivienda, y el objeto es la vivienda en sí, el derecho a una vivienda digna. Hasta este punto, vamos agarrando la onda. Ahora sí, y ya viendo un poquito más, ¿qué son los derechos humanos y por qué hablamos del concepto de violación? Pero antes, para poder entenderlo, tenemos que hablar y entender el derecho humano. ¿Vamos bien, por favor? Ok, vamos a entender que sí. ¿Sí me sigo escuchando? Perdón, ¿no han tenido problemas con mi audio? No, todo súper bien, muchas gracias. Ok, perfecto, vamos bien entonces. Ahora, vamos a ver otro tema que nace de aquí para acabar de entender. Vamos a entender que los derechos humanos sí tienen, vamos a decirlo así, un tiempo, tienen una edad e inclusive se diferencian entre ellos mismos. ¿Y cómo los vamos a entender? Derechos de primera, segunda y tercera generación, de acuerdo al tiempo y a los principios que cada uno se evoca. Entonces, vamos a empezar por los máximos, los primerititos que se llegaron a reconocer, no propiamente como derechos humanos, pero sí como prerrogativas inherentes a a la condición del ser humano, y nace precisamente de la teoría francesa, dentro de las teorías del contrato social. Primero, primer gran derecho, derecho de libertad. Segundo gran derecho, derecho de igualdad. Tercer gran derecho, derecho de propiedad. ¿A qué les suenan esas tres palabras? Derechos de libertad, derechos de igualdad y derechos de propiedad. ¿Alguien por ahí al que le suene algo de estos tres derechos? ¿Dónde los han escuchado juntos por primera vez? Francia, Francia, sí, es correcto. Hay un documento Revolución Francesa, de la Revolución Francesa. Liberté, Igualité, es libertad e igualdad y Frater, ¿Manda? frater, Fraternidad. Uh-huh. exactamente. Libertad, igualdad y fraternidad. Esas eran las banderas de la Revolución Francesa y que se materializan en el primer documento jurídico donde se reconocen los derechos humanos personalísimos o los de primera generación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a encontrar que todas las demás actas, por ejemplo, de independencia y constitutivas, tienen ¿cómo lo diríamos? Y la tendencia de aludir a estos tres principios. Por ejemplo, el Acta de Independencia de los Estados Unidos empieza con que se reconoce que el pueblo estadounidense, que el ser humano tiene el derecho a ser feliz, a libertad, igualdad, propiedad, Se invocan estos derechos que nacen de la Revolución Francesa dentro del derecho anglosajón y que propiamente después nosotros vamos a terminar copiando, porque bueno, también es una realidad histórica que todo lo que hacía Estados Unidos, México lo copiaba, digo, en un intento finalmente por seguir los principios modernos o de modernidad, pero bueno, ese no es el punto, esa es una situación histórica que tal vez otro día podamos abordar. Ay, se me fue la onda. Ah, sí, perdón. Entonces, a raíz de estos primerísimos derechos humanos, y digo primerísimos porque son además pues los primeros que se le reconocen a la condición humana, pues nacen los derechos que hoy por hoy conocemos como pues improrrogables, aquellos que sabemos que sí y sí va a tener cualquier estado constitucional de derecho.
Nunca va a poder faltar la libertad, nunca va a poder faltar la igualdad y nunca podrá faltar el derecho de propiedad. Hay como bagaje cultural. Rousseau decía, si no mal recuerdo, si era Rousseau, sí era Rousseau, decía, malditos aquellos que habiendo escuchado a un hermano suyo decir, esto es mío, pero más malditos aquellos que habiendo, ¿cómo era? No, maldito aquel que viendo un pedazo de tierra dijo, esto es mío, pero más malditos aquellos que habiéndolo escuchado no lo mataron. Curioso, ¿no? Pero bueno, parte de teoría política lo podemos agregar como bagaje cultural también, y tal vez para hablar después del Estado. Entonces, pasamos con esto a la segunda generación de derechos humanos, que es aquellos que se reconocen como derechos sociales, y estos van a tener una característica primordial, grande y que no va a poder faltar, que es la participación sí o sí del Estado. En los primeros se puede aducir que son derechos personalísimos porque además son entre particulares. Es decir, la libertad está dentro de mi esfera personalísima donde solo yo, y por mi propia condición de ser humano, me la voy a reconocer, me la hago reconocer y donde nadie más puede interactuar. Igualdad, igual. La propiedad también, inclusive la propiedad la podemos entender como una especie de burbuja jurídica donde van nuestro patrimonio, nuestras cosas y nuestras pertenencias. En cambio, los derechos sociales, como derechos humanos, van a ver que su esfera va a expandirse, pero al mismo tiempo no va a funcionar si no existe la intervención del Estado. Vamos a dar algunos ejemplos. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a una vida cultural, e incluso varios preceptos del derecho agrario, como la propiedad, repartición, etcétera, etcétera, nacen precisamente de la participación del Estado dentro de estos derechos sociales. ¿Cómo se les conoce ya finalmente estos derechos en la doctrina moderna? Pues como derechos económicos, sociales y culturales, aquellos en que el Estado participa para llegar al fin. Diferentes de los personalísimos donde no es necesaria la participación del Estado. Al contrario, si el Estado se mete, es como una violación a la libertad, una violación a la igualdad, una violación a la propiedad. Pero para los de segunda generación sí es necesaria la participación del Estado y por tanto sí y solo sí se llega a ellos a través del Estado. Y por lo menos la mayoría de casos, en la mayoría poblacional. Hoy por hoy, por ejemplo, en el México que tenemos, no podríamos entender el sistema educativo o el derecho a la educación, mejor dicho, sin un sistema de educación pública o sin un sistema que contemple la seguridad social para los trabajadores o un sistema que contemple la salud universal y gratuita para toda la población, ya que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de acceder a mejores prerrogativas, a mejores instituciones de educación, a mejores instituciones de seguridad social, a mejores instituciones de salud. Bueno, eso ya es una situación de cada quien que involucra pues sus condiciones de vida, pero en sí, lo que es el aseguramiento en sí del derecho está garantizado por el Estado. Porque yo el día de mañana me quedo sin trabajo y aún así voy a tener acceso al derecho a la educación, porque hay universidades públicas, escuelas públicas, tener derecho a la salud, porque hay clínicas, hospitales e instituciones públicas, derecho al trabajo, porque pues, obviamente alguien me puede contratar, y así sucesivamente con esta mancuerna de derechos. Finalmente llegamos a los de tercera generación. Esto también, a propósito de esto, también involucra un periodo histórico. Cuando llega finalmente el racionalismo a involucrarse dentro de la academia, dentro de la política, es precisamente a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Cuando empieza la Revolución Francesa, Revolución industrial, no es cierto, francesa, la Revolución de Independencia de los Pueblos de América, etcétera, etcétera. Llegan los derechos sociales hasta principios del siglo XX, del siglo XX, a finales del XIX, principios del siglo XX. En el caso de México específicamente, pues tuvimos la primer constitución social por antonomasia,
no voy a referirme propiamente a si se cumplieron o no se cumplieron esos factores, pero bueno, como en México siempre o casi siempre ha sucedido, la ley es muy bella, aunque no se aplique en el estricto sentido, pero obtuvimos la primera constitución social del mundo. ¿Por qué social? Porque esta constitución involucraba, por ejemplo, derechos como el derecho agrario, se involucraba dentro del artículo 27 constitucional, pues el derecho de la libre propiedad, de la pequeña propiedad, se involucraba en el 123, un capítulo que era nuevo para la época, que eran las disposiciones laborales y de previsión social. Por tanto, eso vuelve pues, a nuestra Constitución una de las más avanzadas de su tiempo, de su época, y responde obviamente a la realidad histórica, a la realidad que se vivía pues en ese tiempo, pero que finalmente comparte junto con todos los demás naciones del mundo, pues el mismo periodo histórico donde se ve este florecimiento de los derechos sociales de segunda generación. Finalmente los de tercera generación no los vamos a ver, sino pues ya está muy entrado el siglo XX, casi mediados del siglo XX y más todavía principios del siglo XXI, donde ya se da este principio de solidaridad, donde encontramos algo que se llaman intereses difusos. ¿Qué es eso de intereses difusos? Pues son aquellos derechos que yo propiamente me adjudico, pero no me adjudico, y que se adjudique al vecino, pero no lo hace. ¿Como cuáles? Vamos a ver un ejemplo. Derecho a un medio ambiente, por ejemplo, saludable. Es decir, yo tengo derecho a que el entorno donde me desenvuelvo, pues tenga ciertas condiciones, reúna condiciones para considerarse un medio ambiente saludable, porque yo tengo derecho a, las siguientes generaciones tendrán un derecho a, por eso se modera también, por ejemplo, la producción petrolera, la extracción de recursos naturales. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones se presume que tienen este derecho a un medio ambiente, a recursos naturales, y por tanto este derecho al medio ambiente se vuelve en un principio de solidaridad un interés difuso que finalmente transmuta a ser un derecho humano como tal, pero pertenece de tercera generación, porque no sabemos realmente quién se lo adjudica, solo sabemos que cualquiera se lo adjudica. Punto. En palabras más laxas. Entonces, otro ejemplo que vamos a tener: derecho a la paz, derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a las comunicaciones. Fíjense que hace no mucho estaba en debate si el Internet, por ejemplo, podría o no podría ser un derecho humano. Y ojo, desde que inició la plática hasta el momento de ahorita, y después todas las palabras que yo diga son responsabilidad mía. Libero a RS Abogados y Contadores y a los grupos de estudio donde tiene participación, porque parte de lo que yo emito pues son también opiniones personales. Entonces, se dio mucho esta discusión, por ejemplo, si el Internet era o no un derecho humano. Entonces, finalmente la discusión, sobre todo en las academias, versaba sobre que sí. ¿Por qué? Porque finalmente representa un derecho a las comunicaciones, a la comunicación, y por tanto nos remite al principio de solidaridad del que hablaba la teoría francesa. Entonces, si nos remite al principio de solidaridad, donde yo puedo asociarme, por ejemplo, en materia laboral con otros trabajadores, pues necesariamente necesito comunicarme. De hecho, la comunicación per se es una de las características que tiene el ser humano, porque a través del lenguaje yo comunico ideas y las transmito a otra persona. Y por tanto, al tener yo esta posibilidad de comunicarme y de ser un ser racional que a través de la comunicación transmite ideas, vuelvo per se la comunicación un derecho humano inherente a mi condición humana. Entonces, al ser el Internet una garantía de las comunicaciones, pues se adujo que por antonomasia, por deducción, por método deductivo, el Internet como tal, pues sí puede ser comunicado un derecho. Y ahí es donde, en el caso de México, en ese tiempo, pues empiezan las discusiones para crear una compañía de Internet paralela al Estado, que va a ser ahora competencia de las empresas privadas que proporcionaban ya ese servicio a determinados costos en materia de competencia económica. Entonces, una vez que el Estado entra, podemos observar que también es parte ya vimos que tiene dos elementos, por ejemplo, el primero es que versa sobre la condición humana también, y el segundo es que el Estado también trata de garantizarlo.
Entonces, como fue el derecho al Internet, pues también lo es el medio ambiente, el derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y todo eso tiene su sustento finalmente a través también de la doctrina y de la teoría. Entonces, una vez que se violentan estos derechos, yo puedo recurrir al mecanismo de control constitucional, juicio de amparo, para defenderlos. Ahora, paréntesis aquí, y esto sí es un poquito una crítica que se hacía desde la academia. El problema con esta tercera generación, porque incluso hay teóricos que hablan de una cuarta generación de derechos, yo en lo personal no defiendo esta postura, yo creo que hasta la tercera generación todavía los argumentos sonaban y son lógicos. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama tendencia inflacionaria. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco vamos a ir generando derechos que van a terminar por no ser derecho, porque serán tantos los derechos humanos que aquellas prerrogativas que nosotros teníamos por la condición humana, tan importantes como lo podrían ser la libertad, la igualdad, la propiedad, el trabajo, la educación, la paz, si nos queremos ir ya un tiempo más reciente, se va a ver finalmente, ¿cómo decirlo? Se va a ver rebasado por los nuevos derechos de la tendencia inflacionaria. Entonces, aquí un apunte sobre todo. Lo ideal cuando se habla de derechos humanos es hablar hasta aquellos derechos que puedan ser defendidos desde la razón. ¿Por qué? Porque la tendencia inflacionaria está amenazando a que esta primera, segunda y tercera generación de derechos humanos terminen por ser lo mismo que nada, porque el día de mañana tendremos tantos derechos que ya cualquier cosa será derecho y terminaremos por no conocer el derecho. Entonces, ese es un apunte que yo quisiera hacerles nada más, un apunte que fue discutido desde la academia, que tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en ese debate, y que consideré que podría entrar a colación muy bien en esta plática. Hasta este punto, ¿vamos bien? ¿O alguien tuviera alguna aportación o alguna pregunta que agregar? Yo sí le tengo una pregunta, profe. Sí, lo escucho, abogado. Referente a los derechos humanos, con las circunstancias que están actualmente hoy en día y con la globalización, Sí. están dejando a la víctima en menor posibilidad de defensa y al victimario más apuntalado para que él no sufra las consecuencias de sus actos. O sea que el victimario hoy en día tiene más posibilidades, por ejemplo, de no ser ejecutado, no tener una condena superior a lo de sus actos, incluso que tenga un trato de acuerdo a las convenciones en las que estamos involucrados, estamos inscritos, pero nada de eso justifica lo que él hizo a su víctima, porque él no está respetando la ley, pero sí pide que le respeten sus derechos. Entonces, Claro. aquí ya el concepto de derechos humanos ya lo estamos perdiendo en demasía, como bien dijo, ¿no? Vamos a tener tantos derechos que vamos a perder ya la pista de qué sí es derecho y qué no es derecho. Pues ojalá me pueda aclarar más esto, porque yo sí estoy muy perdido en cuanto a por qué la víctima sufre mucho más que el victimario. Ok. Hay una máxima del derecho que dice que tu derecho termina donde comienza el mío. Eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque tus prerrogativas son exactamente iguales a las mías en mi condición humana. Aquí, ¿cuál es el problema con esto? A ver, denme unos segunditos. Estoy tratando de estructurar la respuesta en mi cabeza. Termina donde empieza el mío. Eso vendría siendo algo parecido a lo que es en cuanto al concepto de libertinaje y libertad. O sea, Sí, son muy parecidos, pero es una raya muy finita la que los separa. sí, definitivamente. Lamentablemente, ya me acordé qué es lo que iba a seguir en mi respuesta.
Lamentablemente, como yo lo dije hace rato, lo malo no es como tal la ley que tenemos, porque nuestras leyes, querramos o no, finalmente son muy avanzadas, tienen mucha teoría jurídica, pero que finalmente no se aplica como debe ser. Existe, por ejemplo, algo que se llaman sistemas de valoración de la prueba. ¿En qué sentido? Aquí tiene mucho que ver, mucho que ver con la interpretación que los jueces le dan a el valor probatorio a las probanzas que se ofrecen dentro de los juicios. Y esto definitivamente impacta en la sentencia que emiten finalmente los tribunales. Entonces, si existen dos grandes extremos dentro de estos sistemas de valoración. Los sistemas que están apegados a los sistemas legislativos y los sistemas de íntima convicción. Entonces, el problema actualmente es que los derechos están siendo tan numerosos que facilitan tan incluso que los juzgadores pues se vayan a la íntima convicción con más facilidad. ¿Por qué? Porque la interpretación finalmente del juzgador en el juicio pues es un poco más libre. Y eso pues digo, hasta cierto punto en materias como el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho indígena, que son derechos sociales y que son para la protección de la parte más débil, pues sí pudiera tener cierta lógica al momento de que una prueba, una probanza, fuera valorada con mayor peso, porque aunque no esté ajustada a derechos, sí concuerda más con la lógica y concuerda más con la realidad. Pero, por ejemplo, en la materia penal, pues sí tiene que tener una valoración un poquito más legislativa, un poquito más laxa de las opiniones personales, y sí tendría que tener mayores fundamentos de derecho. Yo creo que en ese sentido sería mi contestación. Primero, que en efecto tiene razón, hay muchísimos derechos, ya no sabremos qué es derecho. Y segundo, que no es culpa tanto de la norma, sino de la mala aplicación de los órganos jurisdiccionales de la misma norma. En eso sería mi contestación, abogado. No sé si alguien más tenga una réplica o alguna otra aportación. Sí, Lick, fíjese que en ese sentido difiere un poco fundamentando en el principio de realidad jurídica. Hemos vivido tiempos en los cuales, por ejemplo, hay un juicio muy conocido, el amparo directo en revisión 517/2011, que fue un precedente importante acerca de la realidad social que vivimos en el aspecto de la valoración de las pruebas, como menciona, los errores que puede haber o los Un vicios favor, procesales abogado. que puede haber Un favor, en abogado, cuanto... para ponernos en contexto. Porque, bueno, Es el de un Florence servidor. Cassés. Ok, perfecto. Sí, perdón. El caso de Florence Cassés es reciente, 2011, y es muy ad hoc a lo que estamos hablando, ¿no? Los vicios procesales, todo lo que pudieron haber hecho mal, lo hicieron mal. Desde que no hablaron a lo que es el consulado o la embajada de su país, la retuvieron más de 24 horas antes de ser presentada al Ministerio Público, las pruebas de acuerdo al amparo, al proyecto de amparo realizado, a proyecto de sentencia, perdón, realizado por el anteriormente ministro en retiro, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues habían pruebas, ¿no? Que realmente no eran idóneas. Por ejemplo, la punción en un dedo, que en realidad era un lunar, los dichos de una persona que ya estaban viciados por la crestomatía o la escenificación de hechos ajena a la realidad, que así lo menciona el proyecto de sentencia. Y como ese caso hay muchos, tan es así que en el periodo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de 2022 a casi finales de 2023-24, hubo un proyecto de parte del ministro presidente en ese entonces, en el cual comenzaron a visitar a personas reas, ¿no? A las cuales se violaron sus derechos como la presunción de inocencia, que es un principio juris tantum,
derrotable salvo prueba en contrario, para explicar cuál es el principio juris tanto. Muchas veces en la realidad jurídica, policías violentan los derechos humanos, presunción de inocencia, lo vemos desde que tienen un retén inconstitucional, fundamentan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Que su actuar, que no está fundado y motivado, el acto de molestia, y en contubernio con tránsitos, policías, incluso a veces ha habido casos como el de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Y entre otros, Acteal Chiapas, Aguas Blancas, en los cuales San Salvador Atenco, ¿no? En los cuales entregan a los miembros del crimen organizado a personas indígenas o estudiantes o maestros incluso, ¿no? En el caso de los de Ayotzinapa, alumnos y maestros, en el cual los privaron de la vida, los retuvieron, los privaron de la libertad, además. Entonces, sí hay muchos casos en los cuales hay vicios al procedimiento. Y nosotros como abogados somos las personas, somos el 1%, aquí en México somos 128 millones de mexicanos, somos el 1%. Y pensar que la ideología, por ejemplo, de un político de otro país que vende falacias de que no, que hay que poner leyes más estrictas, que hay que detener a las personas nada más porque estén tatuados, eso es discriminación de entrada, ¿no? Algo que no podría pasar o no debería de pasar en nuestro país, afortunadamente. Y sería desafortunado que nosotros que somos el 1% de la población, somos 1 millón aproximadamente de abogados, tuviéramos el desacierto de revictimizar a personas en lugar de ofrecer una defensa técnica adecuada, ¿no? Y Claro. dentro de ello la presunción de inocencia, como repito, ¿no? O sea, ¿cómo defenderíamos a alguien en quien no creemos, ¿no? O sea, de entrada, si nosotros creemos que porque ya está tatuado ya es delincuente, Sí, claro. o porque es de color moreno ya, y Sí, de X lugar ya es una persona tendiente a ser delincuente, ¿no? claro. Entonces, llamo o invito a la reflexión, ¿no? Que nosotros como escuché una vez del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, seamos agentes de cambio de la realidad social. Y, por ejemplo, le comento en una cuestión de geopolítica, ¿no? Nos vende este cuate del Salvador su falacia de que no, yo estoy acá Antes, acabando con la Soberano. delincuencia. se le da la palabra, nada más les recuerdo, todo lo que se diga aquí es Sí, responsabilidad de la persona que lo dice es y se correcto. deslinda completamente al grupo de estudio y al despacho RS, ¿ok? Pero bueno, Sí, no podemos estar hablando con de fines derechos académicos. humanos y no permitir el uso de la voz. Sí, es con fines académicos, no la reflexión. Claro, Por ejemplo, esta persona vende, ¿no? La falacia, no menciona el nombre, ¿no? Pero ya sabemos de quién hablamos, de que va a acabar con el crimen y eso. En realidad, hay reportajes de Infobae donde este cuate contrata a miembros del crimen organizado de otros países para erradicar supuestamente a criminales de su país. Entonces, vende imagen política, ¿no? Al extranjero. O sea, sí, es claro. una forma de Finalmente, vendernos. finalmente de- caemos en esta deshumanización de los derechos humanos en última Así es. instancia. Entonces, le agradezco el comentario, abogado. En efecto, habrá cosas con las que no estemos de acuerdo, pero también decía la doctrina, se dice desde la doctrina francesa, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Entonces, efectivamente es un llamado a la reflexión hacia todos sobre qué tanto estamos o no estamos entendiendo los derechos humanos y los mecanismos de defensa que usamos para hacerlo. Entonces, es una buen aporte. Pero bueno, seguimos adelante Gracias. en este caso. Gracias a usted. Seguimos adelante entonces y bueno, vamos a ver un poquito, una embarradita de esto del juicio de proporcionalidad
que es la protección de derechos humanos a través de las garantías constitucionales. Volvemos a comentarlo rapidísimo. A través del juicio de amparo, pues encontramos que los derechos humanos han encontrado pues su máximo mecanismo de defensa, y dentro de esto vamos a encontrar los límites legítimos, como lo veríamos en el contrato social, donde cada uno de nosotros va a renunciar a parte de la libertad que tiene para en palabras o en términos de Hobbes, de Thomas Hobbes, entregárselo a un ente, a un gran leviatán llamado Estado, y que se va a encargar de poner el orden y traer la paz social. Así como también la existencia de límites ilegítimos, que es donde el Estado o este gran leviatán pues nos va a vulnerar, a violentar los derechos que por prerrogativa humana tenemos. A esto ya, precisamente para esto es que nace la garantía constitucional, para poder defender el derecho humano o los derechos humanos, los derechos en general. Yo creo que hay que entenderlo de una forma generalizada. Entonces, lo que comentábamos hace rato, y para entender ahora sí, ya regresando ya, después de ver todo lo que vimos de derechos humanos, regresándonos al tema de concepto de violación, pues hay que entender, y traigo a colación lo que es el artículo 73 de la Ley de Amparo, y es un principio general del juicio de amparo, el principio de agravio personal y directo. Me causa agravio en mi persona, me afecta mis derechos. ¿Por qué? Porque una de las características del juicio de amparo es que las violaciones están individualizadas, y por lo tanto el juzgador tiene que abocarse al hecho jurídico que dio lugar a esa violación de derechos de esa persona en concreto, y por qué esa persona se adjudica la violación. Entonces, no está de más que le diríamos una repasada rapidísima a lo que es el agravio personal y directo. Artículo 73, las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales privadas o oficiales que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Ok, entonces pasamos al siguiente tema, que también tiene que ver con el concepto de violación, la suplencia de la deficiencia de la queja. Anteriormente, o en alguna otra ocasión, tuvimos la oportunidad de platicar sobre la suplencia de la deficiencia, pero en el derecho laboral. Ahorita la suplencia de la deficiencia ya no va a llevar solo esas tres palabras, sino que vamos a agregar algo que se le llama la queja. ¿Qué es la queja? La queja propiamente dentro del juicio de amparo es uno de los elementos sustantivos que dan lugar al juicio de amparo. La queja es aquella situación, aquel hecho jurídico que da lugar a que el particular, el quejoso, el agraviado, se sienta vulnerado en sus derechos humanos. En este caso, el texto original de la Constitución Política del 17 consideraba este tipo de derecho, el derecho de la suplencia, iura novit curia, es decir, el juez conoce el derecho y debe aplicar el derecho. Entonces, la Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir. Este es el texto original que estaba en el 107, 103, se me fue el dato. Bueno, el 103 o el 107 constitucional originalmente decía, en su párrafo segundo, la Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia y la queja en un juicio penal cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso y que solo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación. Esto en un inicio comenzó obviamente, como lo leímos, en materia penal. Posteriormente se incluyó la materia agraria, la materia laboral, la materia familiar, que es un concepto un poquito más apegado al Código de Procedimientos Civiles y Familiares que teníamos en el caso del Distrito Federal en el 941, que ya fue abrogado por el nuevo Código Nacional, pero bueno, también lo teníamos en materia familiar y obviamente en materia indígena, aunque no propiamente está como una materia, pero que sabemos que es parte del derecho social. Entonces, la suplencia, la deficiencia, sobre todo en estas materias, es un poquito más estricta y abre un poquito más la posibilidad de que los particulares puedan recurrir al derecho como tal, aun cuando no sepan derecho o cuando no estén en posibilidad de asistirse de un defensor idóneo, ¿ok? Entonces, porque también es importante para la redacción del concepto de violación, es importante porque si yo no redacto bien mi concepto de violación, porque me falta algún elemento o porque a lo mejor hay algo que a mí como defensor o a mí como particular se me esté pasando al momento de exponerlo al juez, el juez está en la obligación, sobre todo en estas materias,
de suplir la deficiencia en ese concepto o precepto de violación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, muy Ok. bien. Perdón, Perfecto. solamente un Sí. comentario, Oli. Sí, cómo no. La suplencia de la queja, no siempre el juez la otorga, es a criterio del que la recibe. En Claro. ocasiones la complementa y en otras ocasiones la ignora y es motivo que deseche pues parte del proceso, ¿verdad? Fíjense que dentro de la jerga jurídica se dice que los juicios de amparo, perdón, que los tribunales de amparo son tribunales de desechamiento o de tribunales de sobreseimiento. ¿Por qué? Porque los juzgadores buscan cualquier pretexto para sobreseer o desechar los juicios de amparo. Entonces, en efecto, cualquier cosita luego el juez no la admite, pero ¿qué creen? Que para eso nosotros como abogados y para eso nos estamos preparando, tenemos que estudiar y saber que existe el recurso de revisión, el recurso de reclamación, que inclusive en un caso que pudiera ser de interés nacional, podemos contar con la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, hay todavía vamos a decirlo de una forma laxa, hay un mecanismo inclusive que revisa este mecanismo de control constitucional. Los recursos de revisión, los recursos de reclamación, cada uno procederá en un caso diferente. No es materia de la plática, pero sí podemos hacer la mención de que, bueno, no se acaba el mundo porque no me concedieron el amparo. Más bien, se me acaba el mundo cuando la Suprema Corte dice que en efecto, pues no procede mi acción. Ahí es donde sí digan que se acabó el mundo. Y aún todavía en ese caso podemos recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no se alebresten porque un amparo no prospera. De todas maneras, ya sabemos, como lo hemos venido diciendo, la justicia en nuestro país, sobre todo los órganos jurisdiccionales, no son precisamente los más justos muchas de las ocasiones. Entonces, pero es bueno el cuestionamiento del abogado. Entonces, pues yo creo que ahora sí pasamos a la aplicación en el hecho jurídico. ¿Qué es la aplicación? Pues básicamente el acto reclamado. ¿Sobre qué me voy a ir para poder redactar yo mi concepto de violación? Creo que ya es el último y sí, y vamos a ver un ejemplo ahorita, ¿eh? Ya es tarde, sé que estamos cansados, pero ya falta poquito. A ver, regálenme un segundo. Listo. ¿Qué es la aplicación en el hecho jurídico? El acto reclamado es el acto de aplicación. Es un requisito sine qua non, es decir, sin el cual no existe juicio de amparo, sin el cual no existe violación a derechos fundamentales. ¿Y qué nos dice el maestro Burgoa? Es una disposición o hecho autoritario, es decir, que es producido por una autoridad que es concreto y particular. Ay, perdón. Que es concreto y particular. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de un acto reclamado, lo vamos a ver en el ejemplo, por ejemplo, cuando una autoridad ignora la prueba que le estoy ofreciendo o le da mayor valor a la prueba contraria, ¿ok? Podemos hablar ahí a lo mejor de la certeza jurídica, de la seguridad jurídica, o sea, ¿qué seguridad, qué certeza yo tengo frente a la actuación de la autoridad de que mi prueba, en este caso, en este ejemplo, de que mi prueba, que puede ser concreta, que puede ser particular, perdón, que puede ser concreta y que puede ser decisiva, no me la acepte un órgano jurisdiccional? ¿Me explico? Entonces, el acto reclamado es la disposición o hecho autoritario que produce la autoridad para una situación concreta y particular. ¿Qué es una autoridad? Pues un órgano de cualquier entidad estatal. Puede ser un juez, puede ser alguien del poder, para pronto, puede ser alguien del poder ejecutivo, legislativo, judicial, de los órganos autónomos, inclusive, y hay alguna discusión por ahí. Los notarios, por ejemplo, son objeto de autoridad, son sujetos obligados, son autoridades responsables. Ya hay una sentencia de la Suprema Corte que dice que sí, que claro que son autoridades responsables. ¿Por qué? Porque emiten actos jurídicos o actos jurídicos que
pueden ocasionar o que finalmente desembocan en violación. Entonces, como el acto reclamado es propiamente el instrumento jurídico asentado, pues los notarios se vuelven, por tanto, se vuelven autoridad responsable. Otro ejemplo, los bancos también ya se dijo que son autoridades responsables. ¿Por qué? Porque están actuando como autoridad, por ejemplo, cuando otorgan, cuidan y revisan un crédito de una persona. Son finalmente una autoridad cuyas actuaciones afectan directamente los derechos del particular. Otro ejemplo, las universidades. Las universidades también ya fueron, por ahí se declaró que en efecto las universidades son autoridades responsables porque actúan en una relación jerárquica como autoridad para una determinada función. En este caso, por ejemplo, el caso que yo les expongo en concreto es la dilación de una universidad en otorgar el título a un estudiante por más de 6 meses. Entonces el estudiante se fue a promover un amparo, prosperó y efectivamente se declaró como violación a sus derechos esta omisión de la autoridad, en este caso de la universidad, y por tanto se concibió el acto reclamado, fue un hecho jurídico que se volvió acto reclamado. Y ya finalmente, de forma académica, el maestro Burgoa nos define que es cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo. Ya vimos que negativo también es a través de la omisión, imputable a un órgano del Estado a través de sus funcionarios, consistente en una decisión o una ejecución. Modernamente entendemos que también aplica la carencia de estas, o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o fácticas, es decir, de hecho, no solo de derecho, y que se impongan imperativa, unilateral. Imperativa es con efecto erga omnes, oponible a cualquiera, que sí o sí coercitivamente lo tengo que hacer. Unilateral, que únicamente lo hace la autoridad, en este caso, por ejemplo, el Estado o la entidad responsable, y obviamente coercitivamente, a través de la fuerza. Y finalmente, vamos a ver un ejemplo de redacción. Este asunto es un asunto laboral, es un asunto donde el juez de lo laboral se fue, se ingresó un escrito en el año agosto de 2023. Nuestro primer acuerdo nos lo estaban emitiendo en enero de 2024. Sí, en enero de 2024, y fue una prevención. Se emite la prevención el 24 de enero, todavía me acuerdo, yo estaba llevando ese caso. Se emite la prevención el día 24 de enero. Ese mismo día se mete la prevención, se mete el desahogo de la prevención, pues es día que no ha salido otro auto de ese asunto. Entonces, se promueve el amparo por violación a derechos humanos, en este caso seguridad y certeza jurídica, y lo vamos a leer en conjunto. Este es un ejemplo. Vuelvo y repito lo que yo dije desde el principio. Todos los abogados tenemos diferentes maneras de redactar. Lo importante es que conservemos los elementos de que nuestro concepto explica claramente qué derecho se me está violando y qué es lo que, y qué autoridad y qué es lo que a mí me está afectando dentro de mi esfera jurídica. Entonces, la redacción de un servidor es la siguiente. Ante lo anterior, el acuo, o sea, el juez, podrá notar que han sido violados los derechos humanos de seguridad jurídica, acceso a la justicia y debido proceso del suscrito, es decir, de la persona la quejosa, del quejoso, mejor dicho, porque es un varón. Según lo preceptuado por los artículos primero de la dignidad y derechos humanos, respeto a los derechos humanos, como lo dice la Convención, mejor dicho, todos los tratados internacionales a los que México está suscrito, la propia Constitución, artículo primero, respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana. Entonces, artículo primero, artículo 17 del acceso a la justicia, párrafo segundo, de la CPUM, así como los artículos 685 y 873 de la Ley Reglamentaria del 123. Ley reglamentaria es la Ley Federal del Trabajo, y estos artículos hablan sobre el desarrollo del procedimiento laboral ordinario. Primer concepto de violación. Me causa agravio personal y directo
volvemos al principio de agravio personal y directo, me causa agravio personal y directo la omisión de la autoridad responsable toda vez que se restringe mi derecho a la impartición de justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional, párrafo segundo, considerando en esto una justicia pronta y expedita que, en mi caso, fue omisa también. Segundo concepto de violación, me causa agravio personal y directo la omisión del trámite a mi causa laboral por parte de la autoridad responsable, toda vez que apegado a los principios de inmediatez y celeridad, volvemos aquí al principio de certeza jurídica y de seguridad jurídica, consagrados en el 685 de la LFT, me fue violado mi derecho humano a la seguridad y certeza jurídica. Tercer concepto de violación, me causa agravio personal y directo la omisión del trámite a mi causa laboral por parte de la autoridad responsable, toda vez que apegado a los tiempos contemplados en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, me fue violado mi derecho humano al debido proceso, toda vez que los tiempos que la misma ley reglamentaria, ahí me faltó el contempla, no han sido, bueno, ahí me tapa un poquito, pero bueno, ustedes sí lo alcanzan a leer. Si alguien me ayuda a leer esa última línea, por favor. No se puede leer, licenciado. Ok. Miren, ya encontré cómo mover esta cosa. Perdón, es que yo también estoy aprendiendo con ustedes. La tecnología cada día también me sobrepasa. Y eso que soy una persona relativamente joven. Derecho humano al debido proceso, toda vez que los tiempos que la misma ley reglamentaria no han sido respetados en mi perjuicio y ocasionando que con ello mi contrario obtenga ventajas indebidas en el proceso. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de la redacción de los conceptos de violación. Y ese es un ejemplo que pudieran usar para sus próximos amparos. Vuelvo y repito, hay que tener mucha responsabilidad cuando redactemos esto, hay que tener mucho estudio, mucha preparación. Recuerden que finalmente los expedientes no son expedientes, no son números, son personas. Y estas personas acuden a nosotros esperando un correcto asesoramiento y una correcta atención. No debemos desperdiciar esa confianza que nos da el cliente y obviamente pues la nuestra propia, porque pues, recuerden que esto también es responsabilidad para el abogado. Entonces, esto es un ejemplo, cada abogado puede redactarlo de manera diferente, siempre que cumpla los requisitos que marca la ley y el objetivo, que es la protección de los derechos humanos. Y bueno, finalmente les dejo... no puede ser. Ya aprendí a mover esto, pero me falta la última diapositiva. Ahí está. Bibliografía consultada y recomendada. Les recomiendo los textos que están viendo en pantalla. Hay obviamente varios más, pero estos son pues algunos de los que ocupé para poder fundamentar todo lo que vieron aquí. Vuelvo a agradecer al doctor Javier Saldaña, con quien tuve la oportunidad de tomar estos cursos y que además me dio la oportunidad de hacer servicio social con él en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y con quien pues aprendí también mucho de esto porque estábamos en el departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. Entonces, he hecho este breve agradecimiento. Les agradezco también a ustedes que se hayan tomado el tiempo, que hayan tenido la paciencia y que hayan podido asistir a esta pequeña plática de parte del equipo de RS Abogados y Contadores, invitándoles a las próximas y invitándolos al canal de YouTube, donde pues se suben cada cierto tiempo las pláticas que se dan a través de estos medios digitales. Entonces, pues, muchas gracias. No sé si esté por ahí el abogado Luis o el abogado Asael para despedirnos. Buenas noches, licenciado Ignacio. Espero que me escuchen. Agradeciendo de antemano, como siempre, la ponencia, la charla, el conocimiento. El que estén ahorita casi 11 de la noche también, más de 50 personas, eso se agradece. Recordarles, como comentó el licenciado, podemos ahí compartir en el canal de YouTube la siguiente semana esta charla y bueno, otras que ahí tenemos, ¿no? De igual forma nos apoyarían con comentarios, con vistas, eso nos ayuda para seguir haciendo este tipo de dinámicas. Hay una mano levantada ahí de Francisco, igual con esa cerramos. ¿Tienes algún comentario, alguna duda precisa y concreta, por favor, licenciado Francisco? Y para que nos la resuelva el licenciado Ignacio. Puedes tomar la palabra, Francisco. Agradecido con la charla, más que nada,
adquiriendo nuevos conocimientos y gracias por compartir los conocimientos de ustedes hacia nosotros. Bueno. Sí, lo escuchamos, Leg. Como decía el doctor, bueno, soy una persona joven, pero la tecnología no se me da tan fácil por esa razón. Pero estamos aquí en la charla y gracias por compartir sus conocimientos. Agradecidos profundamente. Pues reiterando el agradecimiento a licenciado Ignacio por el conocimiento, las charlas que ahí vienen. Tenemos charlas todos los jueves 9 de la noche, a veces 9:30 más o menos como en esta ocasión, pero bueno, ahí le estaremos compartiendo en los grupos de WhatsApp que estamos. Ahí si quieren compartir el grupo de estudio RS Abogados y Contadores, será un gusto para nosotros y pues que tengan buena noche, que descansen. Hasta luego.